Dios me los bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están hoy en este día, hermanos? Espero que todos se encuentren bien. Gracias a Dios, tenemos otro día que nos ha bendecido y hoy vamos a seguir con el estudio que empezamos la semana pasada, hace 2 semanas. Vamos a seguir hoy, hermanos, hablando en el libro de San Juan. Si tienen ahí su Biblia, espero, hermanos, ahí que tengan su Biblia allí a su lado para que también me acompañen en este estudio. Los extraño a todos. Saludos a todos mis hermanos de la iglesia, a todos mis hermanos que están en Norte Carolina, en México, en Guadalajara, en Acapulco, en Texas. Saludos a todos, hermanos, y esperamos hoy en este día, hermanos, que la palabra que se lea hoy sea de bendición para su vida. Los invito, hermanos, a que nos acompañen, a que escudriñemos juntamente la Biblia, que sea Dios, su Santo Espíritu, enseñándonos, ayudándonos a poder entender su palabra. Amén, hermanos. Los voy a invitar si hacemos una oración para empezar este estudio. Les voy a pedir si allí donde están, si inclinan su rostro, hermanos, para hacer esta oración. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, por un día más, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre. Gracias por cuidar de nosotros, por darnos un nuevo día, Padre. Señor, en este momento, Señor, vamos a empezar con este estudio bíblico y venimos a ti, Padre, pidiendo, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, siendo el Maestro, dándonos el entendimiento, Padre, que la palabra que se lea hoy pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que está del otro lado en su casa, Señor, donde estén, Padre, en este momento, allí, Padre, con su Biblia, que sea tu presencia con ellos, Padre, ayudándoles a entender tu palabra, que sea una palabra de bendición para nuestras vidas, una palabra que nos ayude a poder entender lo que tú nos estás diciendo, Señor, y una palabra de bendición que nos ayude, Padre, a cambiar. Gracias, Padre, te pedimos, Señor, también que sea removido todo estorbo, cualquier mal pensamiento, todo dardo del enemigo que haya sido lanzado en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo cancelamos, lo echamos afuera de nuestra mente, fuera de nuestro hogar, y proclamamos, Señor, la bendición y la presencia del Santo Espíritu de mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, si tienen ahí su Biblia, los invito a que abran su Biblia al libro de San Juan. Estamos en el capítulo 1. Estamos leyendo aquí este libro, hermanos. Es un libro de bendición, es un libro de donde uno puede conocer al Espíritu Santo, al Padre y también a nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición este libro, es un libro que es muy... cuando alguien está empezando a leer la Biblia, se recomienda que empiecen en este libro, porque toda la Biblia se trata del Salvador del mundo, y en este libro conocemos al Salvador del mundo. Así es que si abren su Biblia al capítulo 1, vamos a empezar a leer hoy vamos a recordar lo que leímos ahí la semana pasada, el capítulo 1, versículo 12. Lo voy a leer otra vez, vamos a dar una repasada, a tocar este punto que es muy importante, lo que leímos la semana pasada. Así es que, si están conmigo, San Juan, libro de Juan, capítulo 1, es el Evangelio de Juan, 1, versículo 12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, este es un punto muy importante, un punto céntrico para empezar una relación con Dios. Que para tener esa relación con Dios, primeramente tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Así es que si no han recibido a Jesucristo como su Salvador, hermanos, yo los invito que abran su corazón a Él, que lo inviten, que le pidan que entre en su vida. Ese es el empiezo para una relación con Dios. Ahí lo dice, vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir aquí que empieza una vida nueva cuando uno cree y recibe a Jesucristo como su Salvador.
Dice que empieza esta vida, somos hechos hijos de Dios, que es un regalo que Dios nos está ofreciendo. Es un regalo y es una decisión que Dios nos deja hacer. Ese es el libre albedrío de Dios, el amor de Dios, que Él no va a forzar a nadie que lo reciba por fuerza, sino que Dios te deja que escojas. Dios te da la oportunidad a que abras tu corazón a Él. Dice que no de voluntad de varón ni de hombre, sino que de Dios. Quiere decir que cuando tú abres tu corazón a Cristo, en ese momento eres hecho hijo de Dios, voluntad de Dios, y una vida nueva donde Dios, el Espíritu Santo, entra en tu vida porque tú le estás dando permiso para que Él empiece a ayudarte a vivir, a cambiar, a conocerlo, a empezar una relación con Él. Todo esto viene a través del Espíritu Santo cuando tú le abres tu corazón a Él. Así es que eso es el empiezo para una relación con Dios. Y terminamos aquí en el 14 de la semana pasada donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Okay? Aquí dice, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne. Si se acuerdan en el versículo 1 ahí del libro de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que nos está diciendo ahora, que aquel verbo, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, se encarnó humanamente en este mundo. Dice, y habitó entre nosotros. Lo dice aquí el escritor Juan, el apóstol Juan lo está diciendo, y aquel verbo dice, habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él anduvo con Él, vivió con Él, anduvo con Él, viendo los milagros que Él hizo, andando lo más que Él pudo, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él vivió tratando de conocer a Dios lo mejor que Él pudo hacerlo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos un esfuerzo, que lo conozcamos, que miremos, que vivamos la gracia de Dios. Cuando dice aquí que en el 14 dice que vino nuestro Señor Jesucristo, dice, vino lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios es donde Dios mismo empieza a obrar en nuestra vida por su gracia de Él. La gracia de Dios es un regalo que Dios nos quiere dar, un regalo que no nos merecemos, sino que es por gracia de Él que nos está invitando a tener una relación con Él. Eso es la gracia de Dios. Y también la verdad. La verdad de Dios, cuando Él te empieza a mostrar verdades, cuando tú empiezas a conocer su palabra, cuando tú empiezas a conocerlo a Él personalmente, empieza una vida y una relación nueva donde tú te empiezas a dar cuenta que lo que uno creía antes, que uno conocía, que uno se sentía que ya sabía uno bastante, uno se empieza a dar cuenta que la verdad, que uno conocía muy poquito de la voluntad de Dios. Y conocía uno que tal vez que no había una relación con Dios. Y lo que uno empieza uno a conocer la verdad. Verdades que nos hacen libre de ataduras, verdades que nos hacen libre de cadenas espirituales, verdades que rompen maldiciones que tal vez corren en tu familia, que ni siquiera te dabas cuenta por qué sucedía algo en tu familia, algo que se repetía en tu familia, cosas que no eran buenas. Y cuando tú vienes a conocer la verdad, esa verdad, dice la palabra de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Rompe cadenas y espiritualmente nos hace libre de ataduras del enemigo, donde Dios, el Espíritu Santo, empieza a bendecir nuestra vida porque le estamos dando permiso a que nos ayude. Y esa es la relación. Por eso dice el que lo recibe. Así es que seguimos leyendo aquí, hermanos, en el libro de Juan 1:15. Dice el versículo 15, dice,
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Lo que está diciendo aquí ahora, está hablando el escritor Juan, ahora está hablando de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista dio testimonio de él. Él vino a preparar el camino, él vino a preparar en aquel tiempo a todo aquel que quería escuchar lo que él tenía que decir. Porque Dios Padre envió a Juan el Bautista a preparar el camino, a predicar la palabra, a decirle a la gente que se arrepintieran, que buscaran el reino de Dios, que ya pronto se iba a presentar el Mesías, el Salvador del mundo, porque ya Dios el Padre había puesto en el corazón de Juan el Bautista que predicara y que preparara el camino. Y dice aquí, dice en el 15, lo voy a repetir, dice: Juan dio testimonio, este es Juan el Bautista, dice, clamando, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí. ¿Sí? Aunque nuestro Señor Jesucristo había nacido después de Juan el Bautista, aproximadamente 6 meses después, dice, y literalmente también Juan el Bautista andaba predicando, vino predicando, preparando el camino antes que nuestro Señor Jesucristo, pero él reconoció quién era nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice: el que viene después, pero es antes. Y toda persona que predica el Evangelio, primero siempre debemos de poner a nuestro Señor Jesucristo por delante. Porque el cambio que Dios hace es porque Él está obrando en nuestra vida, no porque nosotros estamos haciendo el cambio en nosotros, sino que es Dios el Espíritu Santo que hace el cambio en nosotros. Por eso es importante siempre darle toda la gloria a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, porque es Dios quien obra en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda a cambiar, Él es el que nos ayuda a vencer, Él es el que transforma nuestras vidas. Y lo que Dios está hablando ahorita en estos tiempos, Dios te está invitando a que abras tu corazón, porque Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Él quiere ayudarte, quiere bendecir tu vida, quiere entrar en tu vida, en tu familia, con tus familiares, pero está buscando a alguien que abra la puerta de su corazón. Así es que dice el versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos. Dice: y gracia sobre gracia. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha ido bien? Nos ha pasado algo maravilloso, algo grande, algo bueno. Hermanos, todas esas son bendiciones de Dios. La plenitud de Dios. Las cosas que Dios nos bendice. Aún la salud que tenemos. Si tenemos buena salud, esa es una bendición de Dios. Muchas veces tenemos problemas de salud, pero también es por causa de lo que nosotros le echamos al cuerpo. También tenemos que llegar a entender eso, que hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Muchas veces le echamos la culpa a Dios por algo que nosotros estamos haciendo, porque todo lo que hacemos, aunque sea algo que le echemos al cuerpo, cosas, actos que cometemos, tal vez es un pecado que está presente en nuestra vida, y todo tiene su consecuencia. Pero Dios es bueno, y solamente Él es bueno, dice la palabra de Dios. Y dice que todos hemos tomado de su plenitud, y gracia sobre gracia. Lo que la palabra está diciendo, que Dios siempre está ahí para darnos cosas buenas. Nos bendice, hace milagros. Cuando nos contesta algo que pasa, algo positivo, algo bueno en nuestras vidas, le damos las gracias. Oh, gracias Dios, reconocemos. Pero cuando algo que sucede en nuestras vidas que no está bien, también le damos gracias a Dios, o tal vez nos podemos enojar en contra de Dios. Pero esa es tomar una actitud incorrecta, porque debemos reconocer que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito. Y tal vez algo está pasando en tu vida que no está agradable, algo que tú quieres que ya no esté presente, un cambio que tú quieres que llegue a tu vida. Y debemos de reconocer a Dios primeramente, darle gracias a Dios cada día por nuestra vida,
cada día por nuestra familia, y aún en la situación que estés pasando, es para darle gracias y pedirle a Dios que de esto que estamos pasando, que salga algo bueno. Ahorita miramos en el mundo lo que está sucediendo, en las enfermedades, el virus, lo que está presente, y muchos están pasando miedo, pánico. Pero yo lo que yo les puedo aconsejar, que abran su corazón a Dios, que lean la Biblia, que oren juntamente con su familia, que pasen más tiempo con su familia. En vez de pasar un tiempo negativo, es de pasar un tiempo agradable. Disfruten a sus hijos, disfruten a su familia. Pasen un tiempo platicando con la familia. Siéntense a leer la Biblia, a ver un programa familiar, en vez de estar escuchando tantas cosas negativas, tantas cosas que no nos ayudan ni físicamente ni espiritualmente. Hay que hacer cosas positivas que nos ayudan. Y estos son tiempos que Dios está permitiendo para reflexionar, para tener esa relación con Él. Así es que tantas cosas que Dios nos bendice, y es lo que dice aquí la palabra, de su plenitud hemos tomado todos, cosas buenas. Y es lo que debemos saber, porque hoy en el mundo la gente se ha apartado de Dios. Mucha gente no quiere saber de Dios, solamente dicen que tienen que gracias a Dios, pero si verdaderamente le damos gracias a Dios, primero hay que ver si verdaderamente lo conocemos a Dios. Y esto es lo que la Biblia hace, nos presenta al Dios que nos crió, el Dios que quiere ser nuestro Padre, el Dios que quiere ayudarnos, el Dios que quiere bendecirnos, pero debemos de conocer primeramente las bendiciones, la presencia de Él, que Él está en nuestras vidas, Él está en control, y eso es algo bonito cuando tú lo conoces verdaderamente con todo tu corazón. Y eso es lo que dice el primer mandamiento, amarlo a Él primeramente. Si lo ama uno va a ser obediente a Él. Y los invito, hermanos, a que mediten en su palabra, que la lean, que la palabra de Dios no es como un libro normal que lo lees, lo terminas de leer y ya lo desecha uno. La palabra de Dios es una palabra viva, que hoy la puedes leer y te va a decir una cosa, la vas a leer mañana o tal vez en una semana, en un mes, en 6 meses. Y la misma palabra de Dios que leíste hace 6 meses va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón, algo que en ese momento tú necesitas que Dios te hable. Así es que, hermanos, yo te invito a que medites en la palabra de Dios, a que la leas, a que la disfrutes, porque la palabra de Dios es palabra de vida. Dice aquí donde dice que hemos tomado gracia sobre gracia. La gracia de Dios, cuando uno busca en el diccionario qué es lo que es la gracia de Dios es cuando alguien recibe algo que no se merece. Y cuando Dios nos está ofreciendo la vida eterna, una vida donde Él nos está ofreciendo que algún día estemos en su presencia adorándole, Él nos está ofreciendo un regalo que no nos merecemos. Por eso es la causa que nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida como sacrificio por nosotros. Porque Él está tomando el lugar en la cruz que le corresponde a todo pecador. Pero ese sacrificio es el que nos limpia. Ese sacrificio es el que nos hace a nosotros libre del pecado, libre de ataduras, libre de un pasado. Y ese sacrificio en la cruz es el que nos ofrece a nosotros una vida nueva. Pero tenemos que recibir a Cristo en el corazón. Seguimos leyendo, hermanos. Dice el versículo 17. Estamos en libro de Juan 1:17. Dice la palabra de Dios aquí, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, esta palabra es una palabra que de este solo versículo vamos a estar ahorita hablando varios puntos, varias verdades,
verdades que están presentes y muchas veces no las tomábamos en cuenta, sino que vivíamos como queríamos. Y Dios nos está hablando aquí en este versículo algo tremendo. La palabra de Dios es un tesoro, hermanos, es un tesoro que tiene mucho para nosotros. Con permiso. Así, hermanos, dice aquí dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué es una ley? Una ley es una orden, un edicto. Una ley es algo puesto por un gobierno, donde si una ley dice que si uno se sube a la autopista y la ley dice que no debe uno de sobrepasar el límite de 65 millas por hora en un carro, y uno sobrepasa ese límite, uno está rompiendo esa ley. Así es que si un policía llega a pararte, hay una consecuencia, te da tu ticket, te da esa consecuencia, tú tienes que ir a la corte o puedes enviarlo, pero te va a costar, porque tú tienes que cumplir con la ley. Y una ley está puesta por gobiernos para que sean cumplidas, y el que no cumple, el que rompe esa ley, tiene una consecuencia. ¿Okay? Así es que aquí está hablando de la ley que fue dada a Moisés. Si se acuerdan, el que ha leído el libro de Éxodo, es un libro donde el pueblo de Israel entra en esclavitud. Entran en esclavitud y cuando ellos llegan a clamar a Dios, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos, porque ellos estaban adorando otros dioses falsos, imágenes, dioses que eran de Egipto, llega el día que ellos en su corazón verdaderamente quieren tener un cambio y empiezan a clamarle al Dios que se les había hablado de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Y ellos le empiezan a clamar al Dios verdadero. Así es que Dios envía a Moisés a que Dios sacara al pueblo de la esclavitud. Y esa es una historia que está en el libro de Éxodo. Ahí cuando puedan, hermanos, les invito que por su cuenta lean el libro de Éxodo. Empezando en el capítulo 3 de Éxodo es donde Dios levanta a Moisés para que él entrar a Egipto, y Dios iba con él respaldándolo para que el pueblo fuera sacado de la esclavitud. Así es que cuando ellos salen de la esclavitud, mientras ellos están afuera en el desierto, Dios los mantiene con vida, dándoles agua, dándoles pan del cielo, que era un pan que se llama maná, un pan que Dios cada día caía del cielo este pan, así como la lluvia que cae del cielo. Este era un pan que contenía todo el sustento que ellos necesitaban para vivir. Y cuando ellos están en este proceso viviendo en el desierto, un día que Dios llama a Moisés que subiera al monte, Dios le da a Moisés la ley. No sé si han mirado la película de los 10 mandamientos, pero Dios le da unas leyes escritas en una piedra a Moisés para que se los diera al pueblo de Israel. Cuando uno lee la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, son muchas leyes que son dadas a Moisés para que les diera al pueblo. Pero hoy solamente vamos a hablar un poquito, solamente vamos a tocar los 10 mandamientos, porque son cientos de mandamientos que Dios le da a Moisés en la forma que uno tiene que vivir y comportarse. Pero solamente vamos a tocar los 10 mandamientos. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que si uno rompe la ley de Dios, que si uno peca, el pecado trae su consecuencia. Y Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si uno ha pecado alguna vez en su vida, uno se merece la muerte, ¿sí? Porque uno ha pecado. Así es que el pecado trae su consecuencia, como una ley. Una ley, lo que mencioné ahorita hace rato, si uno rompe la ley, si uno pasa el límite de lo que uno no tiene que hacer, estás rompiendo la ley y hay consecuencia.
La ley de Dios dice que si uno peca, el pago es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, que Dios les había dicho que no comieran de cierto árbol la fruta que estaba producido en este árbol, Dios le dice que no comieran de este árbol, porque si ellos comían de ese árbol, iba a haber un resultado, una consecuencia. La consecuencia es que cuando ellos desobedecieron a Dios, fueron sacados del paraíso, murieron espiritualmente y entraron en una vida de ahora donde hay sufrimiento, porque fueron sacados del paraíso a consecuencia del pecado. Un lugar perfecto donde no existía la maldad, pero el amor de Dios les permitió a Adán y Eva que pudieran tomar decisiones por sí mismo, y tomaron la decisión mala, equivocada. Y en nuestras vidas muchas veces, yo digo que miles de veces hemos tomado la decisión equivocada y hemos hecho cosas que no debemos. Así es que dice aquí la palabra de Dios que la ley fue dada a Moisés. Voy a tocar los mandamientos por encimita. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, sobre todo. Nos hacemos la pregunta, ¿hemos amado a Dios en todo tiempo? ¿O no? ¿Nos hemos alejado? ¿No hemos tenido relación con Él? ¿No nos importaba? Hicimos cosas que no debimos y nos apartamos. ¿Okay? Si alguna vez que hayamos hecho eso, que fuimos desobedientes, que no hayamos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que no hayamos hecho eso, con una vez que lo hayamos hecho, ya le fallamos a Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Merecemos la muerte. ¿Sí? Así es que ese es el primer mandamiento. ¿Lo hemos rompido? Yo creo que la mayoría lo hemos rompido. ¿Sí? El segundo mandamiento es no hacer ninguna imagen, no inclinarnos delante de ninguna imagen. Hermanos, estas leyes están en el libro de Éxodo capítulo 20 y también están en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Así es que si quieren leerlas, ahí las pueden ir a leer. Porque muchas veces también en algunas, se puede decir, en unas iglesias tradicionales, el segundo mandamiento no lo mencionan. Y el segundo mandamiento es no inclinarse delante de ninguna imagen. No hacer ninguna imagen. ¿Okay? No tener ningún ídolo. Un ídolo puede ser no solamente una imagen, sino que un ídolo puede ser cualquier cosa, cualquier evento, cualquier objeto que uno ponga delante de Dios. Quiere decir, si tu vida es el fútbol, vives para el fútbol, fútbol, cada domingo, cada día estás viendo el fútbol y vives viendo el fútbol, pero no tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para Dios, tienes un ídolo en tu vida y estás rompiendo el segundo mandamiento. ¿Sí? Si tú cargas un amuleto, algo que tú dices esto es para buena suerte, estás rompiendo el segundo mandamiento. Yo recuerdo hace años que a mí me gustaba apostar, me gustaban donde siempre había lo que era una vida que no estaba bien delante de Dios, las apuestas, ir a apostar en los caballos, en la baraja, todo eso, y cargaba imágenes según para la suerte. Pero hoy conozco que yo estaba pecando en contra de Dios, estaba involucrado en algo que no tenía que haber estado haciendo, lo reconozco. Y por eso uno llega a conocer verdades y cuando uno conoce la verdad, uno es libre de esas ataduras. Cosas que yo decía que nunca iba a cambiar en mi vida, Dios es el Espíritu Santo es quien rompe esas cadenas. Así es que el segundo mandamiento es no tener ninguna imagen, ningún ídolo. Y si nos hacemos la pregunta, ¿hemos hecho alguna vez eso en nuestra vida?
Yo creo que sí lo hemos hecho de muchas formas, así es que hemos rompido la segunda ley, el segundo mandamiento. El tercer mandamiento es no usar el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez en nuestra vida, hermanos, hemos usado el nombre de Dios en vano? Tal vez hemos pensado que no, pero cuando uno jura usando el nombre de Dios, que le dice uno, te juro por Dios, estás rompiendo ese mandamiento. Porque cuando uno lee la palabra de Dios dice que uno no debe de jurar usando el nombre de Dios, porque en primer lugar, Dios es perfecto y nosotros somos pecadores. Como alguien que es un pecador puede llegar a tomar el nombre de Dios para respaldar algo que nosotros queremos, usar el nombre de Dios para respaldar algo que nosotros, donde somos imperfectos, somos pecadores? Por eso Dios dice que no juremos usando su nombre de Él, porque Él es santo. ¿Sí? El escritor de la Biblia, los escribas en aquel tiempo cuando escribían los rollos, los pergaminos, cuando ellos los escribían, antes de escribir el nombre de Dios en la palabra de Dios, que a Dios se referían como Jehová, es un nombre dado por los judíos, donde Jehová quiere decir el Salvador, el Mesías, el que vino, quiere decir ungido y separado, porque Dios lo separó para venir a este mundo a dar su vida por nosotros, para salvarnos. ¿Sí? Así es que cuando ellos escribían el nombre de Dios, antes de escribir el nombre de Dios, se levantaban, se apartaban, se iban a orar, se iban a lavar las manos, oraban a Dios para estar bien delante de Dios cuando ellos regresaban a seguir escribiendo, para estar bien delante de Dios. ¿Okay? Ahora mucha gente simplemente usa el nombre de Dios en vano, diciendo, ay Dios mío, cuando algo les pasa, que te lo juro por Dios, y algunos se enojan y al momento de enojarse usan el nombre de Dios en vano. ¿Okay? Y el nombre de Dios debe de ser solamente para bendecir, para hablar bien de Dios. Bendecir quiere decir hablar bien. Maldecir quiere decir hablar mal de alguien o de algo. Cuando uno maldice a alguien, estás hablando mal de esa persona, le estás deseando mal. Así es que bendecir es hablar bien, que le vaya bien. Así es que lo de Dios siempre debemos, cuando hablamos de Dios, es para bendecir, hablar bien de Dios. Y muchos hemos usado el nombre de Dios en vano. He escuchado yo creyentes cristianos que siguen usando el nombre de Dios cuando simplemente para algo simple nomás dicen, oh my God, ay Dios mío. Cuando lo estamos hablando por algo simple que no tiene importancia, estamos usando el nombre de Dios en vano. Así es que he hablado de los primeros 3 mandamientos y yo creo que los 3 mandamientos los hemos rompido alguna vez en nuestra vida. El cuarto mandamiento en el Antiguo Testamento era guardar el día sábado, apartarnos el día sábado. En aquel tiempo en el Antiguo Testamento, Dios había mandado a su pueblo que cada día sábado tenían que descansar. En ese día era de descansar, alabar a Dios, pasarse tiempo con su familia, pasarse tiempo adorando a Dios, pasando el día con su familia, con sus hijos, con la esposa, un día de familia, un día dándole gracias a Dios. Esto era en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Lo que sucede en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que Él es crucificado y Él resucita en día domingo. Así es que cuando Él resucita en día domingo, los apóstoles y los discípulos empiezan a reunirse en día domingo, pero empiezan a reunirse en día domingo festejando la resurrección, adorando a nuestro Señor Jesucristo, adorándole, dándole gracias, pasándose el día con la familia. Ahora, sea en el Antiguo Testamento que guardaban completamente el sábado o en el Nuevo Testamento que es el domingo, si nos hacemos la pregunta, ¿hemos guardado cada domingo para ir a la iglesia, para adorarle, para decirle, Señor, gracias por estar con mi familia,
gracias por el alimento que me das, gracias por tu protección, gracias por mi esposa, por mi esposo, gracias por el hogar que me has dado, gracias por el alimento que me provees cada día. ¿Okay? Así es que hemos guardado un día a la semana para darle gracias a Dios. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? En vez de que las iglesias estén llenas el día domingo, la gente duerme, la gente va a los juegos, la gente se está recuperando de lo que hicieron el día sábado. La gente tiene tiempo para todo, para ir a los deportes, para ir a cualquier evento que se le invite, pero cuando se le habla de la iglesia, cuando se le invita a la iglesia, hay una excusa. Nos hacemos la pregunta, ¿hemos guardado un día a la semana, específicamente apartarlo de no trabajar para pasarnos el día dándole gracias a Dios? Yo creo que todos hemos rompido ese día. Así es que 4 mandamientos, 4 que hemos fallado a Dios. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Cuando estamos hablando de honrarlos, se está hablando de un respeto completo, donde al padre en el Antiguo Testamento se le respetaba, se le honraba. Y este es un mandamiento donde Dios te está diciendo, si tú honras a tus padres, si tú los respetas, si tú eres obediente a este mandamiento dice, si tú eres obediente, Dios va a prolongar tus días. Dios te va a dar más días de vida. Para que uno tenga más días de vida, obviamente tiene que haber buena salud. Dios te está diciendo, si tú eres respetuoso y respetas a tus padres, Dios te va a bendecir. ¿Okay? Yo he conocido personas que tal vez no tuvieron una relación bien con sus padres, y cuando le hablan a sus padres, les faltan el respeto, les desean mal, pero la Biblia no dice si tus padres te tratan bien solamente, la Biblia dice hónralos, respétalos, ¿okay? Bendícelos. No tiene que ser con dinero solamente. Si tú tienes para ayudarles, si tus padres necesitan, qué bueno, esa es una bendición de Dios cuando tú honras a tus padres. Pero una llamadita, un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer para ti? Hablarles si todavía tienes a tus padres contigo. Eso es honrarlos y respetarlos. Pero si nos preguntamos, ¿les hemos faltado respeto alguna vez en nuestra vida que no hicimos lo que ellos nos pidieron o nos enojamos, contestamos mal? Yo creo que todos hemos hecho eso. Así es que con una vez que lo hayas hecho, le fallaste primeramente a Dios y luego a tus padres. 5 mandamientos, 5 rompidos. El sexto mandamiento es no matar. Este mandamiento no se está refiriendo físicamente que no tiene uno que matar. Este es el sexto mandamiento. Y también no solamente es matar físicamente, sino que matar espiritualmente. Espiritualmente cuando alguien le dice a una persona, puede ser a alguien cerca de ti, un familiar, o a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, tú no sirves para nada, ojalá que nunca hubieras nacido, porque hay personas que usan palabras fuertes para herir a la otra persona. Y espiritualmente tú puedes matar a esa persona, puedes matar sus sueños, puedes matar su ánimo, puedes herir a esa persona donde esa persona ya no quiere seguir adelante. ¿Sí? Ojalá que nunca hemos hecho eso, pero es muy fácil que uno pueda llegar a usar esas palabras para herir a otra persona, para matar los sueños de esa persona. Ese es el sexto mandamiento. Si lo hemos hecho, es otro mandamiento, otra ley de Dios que hemos rompido. El séptimo mandamiento de Dios es no cometer adulterio, que también ahí aplica también lo que es fornicación. No entrar en actos sexuales afuera de la voluntad de Dios. Y ese mandamiento, lo que es el sexo, debe de ser para un matrimonio solamente.
qué es lo que ha sucedido en el mundo, especialmente lo que se enseña en la televisión, lo que se enseña en las novelas. Se enseña lo que se mueve el pecado. Relaciones donde parejas, matrimonios están teniendo relaciones con aventuras por otros lados. Y como ellos están transmitiendo eso, eso es lo que se vive en muchos hogares. En muchas, lo que se ve en muchas. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que está promoviendo. Que tú puedes tener una relación con alguien más, que puedes vivir libremente. Si no estás casado, que no necesitas casarte, sino que tú puedes vivir como tú quieres. En las escuelas a los jóvenes ya no se les enseña que no deben de entrar en relaciones sexuales, sino que las mismas escuelas les están dando, que les dicen que usen protección, hasta les dicen que si no tienen ellos les pueden proveer esa protección. Y el mundo se ha apartado de la voluntad de Dios, porque en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer tenían que apartarse, ser vírgenes hasta el día de su matrimonio. Así es que, si vemos allí ese mandamiento, si nos hacemos la pregunta, ¿hemos vivido una vida así? Eso solamente tú lo sabes, tú lo conoces la verdad, y eso es una entre Dios y uno. Si hemos rompido ese mandamiento, es otro mandamiento que se ha rompido. Ese es el séptimo. El octavo mandamiento es no robar, que no debemos de robar. Si nos hemos llevado algo que no nos corresponde, tal vez en tu trabajo, tal vez a tus padres, tal vez a un amigo, en una casa que has llegado, que digas, al cabo nadie se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo, ni se va a dar cuenta que le falta. Si tú te has llevado alguna vez algo que no te corresponde, que te hayas robado algo, estás rompiendo otro mandamiento de Dios. Yo creo que todos hemos sido culpables de eso, de ese mandamiento. El noveno es no mentir, no echar mentiras, ¿okay? No acusar a alguien falsamente de algo más. Un chisme, algo que uno se invente, o tal vez alguien te contó y tú lo sigues contando. Algo que no es cierto. ¿Hemos mentido? ¿Le hemos mentido a alguien alguna vez en la vida? Yo creo que todos somos culpables de romper ese mandamiento. Y ese es un mandamiento de Dios, es el noveno. El último mandamiento es no codiciar las cosas de alguien más. Codiciar es querer tener lo que alguien más tiene y tú no lo tienes. Por ejemplo, si mi vecino tiene un carro nuevo, o mi primo o mi hermano, y que yo diga, yo también quiero tener un carro nuevo. Yo he conocido personas que su hermano llega a comprar o su compañero llega a comprar un carro nuevo, él también va y se compra un carro nuevo. El primo se compra un juguete, él también va y se lo compra. Hermanos, eso es codiciar, eso es querer algo más que alguien tiene. ¿Sí? Eso es romper también el mandamiento de Dios, porque saludablemente, espiritualmente, eso no es correcto y no está bien para una persona. Porque eso solamente muestra que uno no es feliz con lo que Dios nos ha bendecido. Porque uno quiere tener lo que alguien más tiene. Por eso es un mandamiento. Porque hay muchas personas que le causan daño a otra persona solamente porque esa persona tiene algo que uno no tiene. Ese es el último mandamiento. Ahora, esa es la ley que fue dada por Moisés, que fue dada al pueblo de Israel. Por eso aquí cuando dice, la ley fue dada por Moisés, hermanos, nos preguntamos, ¿hemos rompido la ley de Dios? Porque la ley de Dios es una ley perfecta. Es una palabra perfecta, la palabra de Dios. Nos enseña cómo vivir, nos instruye, nos corrige. Nos hacemos la pregunta, ¿le hemos fallado a Dios? Todos les hemos fallado a Dios. Pero ¿cuál es la otra parte de ese versículo?
Lo vamos a leer, hermanos, la otra parte de ese versículo. Dice el 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la ley dice, la ley te apunta y dice, has rompido la ley, te mereces la muerte. La gracia de Dios que vino por nuestro Señor Jesucristo dice, hiciste mal, pero si tú recibes lo de Dios, si tú quieres la bendición de Dios, Él te perdona, te ayuda a cambiar. Porque Él vino a perdonarnos. Por eso es que Él vino a dar su vida por nosotros. Porque no sabíamos lo que hacíamos. Hemos cometido muchos errores. Hemos vivido equivocadamente. Por eso la ley es el Antiguo Testamento. Es una ley donde se les instruía cómo tenían que vivir. Pero ¿sabe qué? ¿Saben qué, hermanos? Muchas veces lo que uno puede llegar a hacer, a vivir equivocadamente, entrar en una vida de religiosidad, donde uno hace cosas por repetición, por tradicional, cosas que no debemos de estar haciendo. Entramos en esa rutina, pero estamos rompiendo la ley de Dios. Pero la verdad y la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, cuando tú lo recibes, que tú quieres tener una relación con Dios, Él te recibe, no te rechaza, te recibe como el padre que recibió al hijo pródigo, con amor, sin acusarte, sin apuntarte, sin sacar tu pasado, donde Él te perdona y te recibe y empieza a hacer cambios en tu vida. Ese es el amor de Dios. Te hago la pregunta, ¿quieres vivir bajo la ley o bajo la gracia? Aquí Juan el Bautista muestra lo que él está presentando, lo que Juan el escritor aquí, el escritor de este libro, lo que él está presentando. Él está presentando, hay dos formas de vivir, bajo una ley o bajo la gracia. La ley te acusa, la ley te condena. La gracia de Dios te hace libre y te ofrece una nueva vida. Te ofrece una relación con Cristo. Hoy en este día, hermanos, yo te hago la pregunta. ¿Cuál es la decisión que queremos tomar? ¿Queremos seguir viviendo una vida bajo una ley, creyendo que estamos bien? ¿O queremos vivir bajo esa gracia y pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón y nos ayude a cambiar? Hermanos, este es el amor de Dios. Yo les invito, hermanos, a que atesoren esta palabra, a que la reciban en su corazón, a que sigan en este estudio bíblico. Vamos a estar poniendo estos videos aquí en el YouTube y después vamos a ver si entramos en otra forma de comunicación en el Internet. Pero Dios está obrando en nuestras vidas. Dios ha permitido lo que está pasando ahorita para que de esta forma podamos comunicarnos. Hermanos, hay que aprovechar y hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dejar lo que Él obre en nosotros. Hermanos, los voy a invitar a que vamos a orar. Ya terminó este estudio. Vamos a orar. Los invito, hermanos, a que inclinen su rostro y vamos a orar ya para terminar este estudio. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, en este momento, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, por esta palabra poderosa, esta palabra que nos enseña verdades, Señor, que nos enseñan, Padre, que tal vez un tiempo en el pasado estábamos viviendo equivocadamente, vivíamos bajo una ley, Señor, vivíamos pensando que estábamos viviendo bien, pero hoy, Señor, estamos viendo, Señor Padre Santo, que tu palabra es una palabra que nos bendice, es una palabra que nos enseña verdades. Es una palabra, Señor, que nos hace libres, Señor, de ataduras, libres, Señor, de mentiras, libre de tantas cosas, Padre, que nos estaban guiando equivocadamente.
Señor, yo te pido hoy, Padre, en este día, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos con tu palabra, Señor, esta palabra de vida, Señor, que ya no queremos seguir viviendo como vivíamos antes. Queremos, Padre, tener una relación contigo, Señor, que tú nos enseñes cómo vivir, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido por ellos que están allá, Padre, afuera trabajando, aquellos que están en sus casas encerrados, aquellos que ahorita están pasando tiempos difíciles. Padre, venimos a ti, Señor, sabemos que tú estás en control de todo. Venimos a ti, Padre, clamando, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en este momento, Señor. Te pedimos por todos los que están pasando, Señor, estos tiempos que no se sabe qué es lo que viene por delante, pero te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, que tú nos ayudes, Padre, a poner toda nuestra confianza en ti, que nuestra fe, Padre, pueda crecer a través de estos tiempos difíciles. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando hoy en día, Padre, que esta palabra pueda ser una palabra de bendición, de edificación, que nos ayudes, Padre, a crecer espiritualmente. Señor, ponemos a todos los que en nuestras familias, aquellos que no te han conocido, que por fe, Padre, ellos van a poder también recibir esta palabra, que ellos van a poder, Señor, abrir su corazón a ti, Padre. Señor, aquellos te pedimos por los que están enfermos, por los que están sufriendo, que bendigas, Señor, sus vidas, que los ayudes, que tu palabra, Señor, entre en ellos, en sus corazones, que haya milagros, que haya sanidades. Señor, te pedimos por los niños que están sufriendo, por aquellos que están enfermos, que están en los hospitales, aquellos niños que están siendo abusados. Padre, que toques sus corazones, Padre, que puedan ser libertados, que puedan recibir, Padre, esa libertad, que sean descubiertas esas redes de maldad donde oprimen a los niños, donde oprimen a tanta jovencita, Señor, que también está viviendo en prostitución, que están bajo la esclavitud, Señor. Padre, Señor, te pedimos milagros en este día, que sean descubiertas esas redes. Señor, te pedimos para aquellos que están sufriendo, que han perdido un familiar, que no saben en dónde están. Padre, te pedimos fortaleza por los pastores, que fortalezcas a los pastores, aquellos, Señor, que están predicando tu palabra, por los misioneros, por los evangelistas. Padre, aquellos que están siendo perseguidos en otros países, que predican tu palabra y tienen que vivir escondidos, Señor, porque no se den cuenta, porque los torturan, porque los matan, les roban, les quitan todo lo que tienen. Padre, venimos a ti, Señor. Te pedimos en este día, Padre, que sigas obrando, Padre, en este mundo, Señor, que haya un cambio, Padre, que este mundo regrese a ti, Señor. Aquellos que no han creído, Padre, que toque sus corazones, que haya un avivamiento en este mundo, Padre, que a través de lo que está pasando puedan, aquellos que no han creído, Padre, que puedan creer, que sean tocados, Señor. Padre, tu palabra es poderosa. Te pedimos, Señor, que levantes hombres y mujeres que digan, Señor, yo quiero servirte, quiero conocerte, quiero ser esa persona que tú uses como un vaso para ti, Señor. Hoy en este día, Padre, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Padre. Gracias por todo, Padre. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes por tu pueblo y por este mundo, Señor. Te damos gracias, te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga en este día, que sea de bendición este video. Si les ha gustado este video, hermanos, yo les invito a que lo compartan, que se suscriban, que apuchen el botón ahí donde dice suscríbese y que le toquen la campanita y le pongan allí todo para que la palabra de Dios, hermanos, pueda ser expandida. Hermanos, dice su palabra de Dios que en los últimos tiempos la palabra va a llegar hasta los fines de la tierra. Hermanos, estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Hay que recibir la bendición de Dios y hay que compartirla. Porque de gracia recibimos, de gracia a quedar. Que Dios me los bendiga, hermanos, y bendiciones en este día. Amén. Bendiciones. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo